En primer plano, y otra situación que está viviendo el país es un diálogo promovido por el presidente Porfirio Gozosa. La situación, en teoría, es de que él está escuchando la sociedad civil y todos diversos organismos y partes de la sociedad para escuchar cuáles son los problemas que le van a exponer para encontrar soluciones. Otros argumentan que el objetivo es simple y sencillamente montar una asamblea constituyente que pueda pues, eliminar y crear una nueva constitución. Lo cierto es que el día de ayer en Casa Presidencial se reunieron los rectores de las universidades y discutieron con el presidente Lobo Sosa sobre alguna temática, y aquí pues les vamos a presentar una nota elaborada por el periodista Alfredo Guzmán. El tema de la constituyente o de las reformas al artículo 5 constitucional no son prioridad, afirma el presidente. Dice tener al menos una lista de 50 cosas que le interesan más a los hondureños, pero bueno, habrá que esperar que comience a atender ese estado. Ya tenemos una lista como de 50 situaciones que hay que cambiar en Honduras. ¿Cuáles? 50. Son bastantes. Las conversaciones en Casa de Gobierno continuaron este día. Tocó el turno a las centrales obreras y a las universidades privadas. Los primeros aprovecharon para hablar de salario, pero también para decirle al presidente que no apoyarán la consulta si antes no se atienden una serie de condiciones. Exigimos como condición esencial para un proceso real de diálogo y reconciliación el inmediato e incondicional retorno del expresidente constitucional de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Las universidades llegaron con una invitación que no habla precisamente de discutir temas de tipo constitucional concernientes a una constituyente. La invitación recibida a los rectores de las universidades privadas es para dialogar sobre temas para el desarrollo del país. Las universidades privadas, 14 en total, llegaron a hacer propuestas desde temas tales como presupuesto y hasta una estrategia para rescatar el lago de Yohoa. Hemos estado trabajando con una propuesta con el Instituto Tecnológico Massachusetts y hoy estamos proponiendo, ¿verdad?, de que se lleve a cabo una solución sistemática. Hemos estado participando arduamente con lo que es el tema de nación, ¿verdad? Tanto el plan de nación como el presupuesto de la República que va a ser aprobado en los próximos meses. El Frente Nacional de Resistencia ha sido hasta el momento el único que ha rechazado de forma oficial la convocatoria hecha por el presidente de la República. Al parecer les ha quedado claro que temas tales como el estatuto del docente, los contratos colectivos pueden correr peligro. En la reforma del artículo 5 que se quiere reformar en el Congreso, lo que nosotros estamos pidiendo que no se nos vaya a llevar de encuentro a los contratos colectivos, a todas las leyes que son laborales. Para Noticiero Universal. Bueno, ahí teníamos también a Israel Salinas, de los trabajadores, también dando un comunicado por la situación que se da con el salario mínimo. Sabemos que todos nosotros pues nos gustaría tener un mejor salario, pero eso en sí no es una solución. De nada sirve que les aumenten un salario si inmediatamente la canasta básica va a subir al cielo. Es decir, que el poder adquisitivo del dinero se vaya disminuyendo. Sería una ilusión. Es por ello que esperamos que el gobierno tome medidas para evitar, por ejemplo, la inflación de la moneda, tratar de fortalecer la economía nacional para que el Lempira pues, mantenga su valor y el poder adquisitivo. Y en la parte del salario mínimo, lo importante es que se tomen decisiones. Estamos ya a octubre, anunció de que sí va a haber un aumento para este año y el 2011, pero hasta ahí llegó. No se sabe a ciencia cierta cuándo va a ser el porcentaje. Se habló de retroactividad, pero ahora evade un poco este tema el presidente y, en fin, no se toman decisiones y esto pues crea crisis donde no debería de haber. Son decisiones que deben de tomar anualmente, ya está lamentado en la ley, se deben llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo por las comisiones tripartitas, se tuvo que haber tomado una decisión por parte del Ejecutivo en abril. El presidente argumenta de que hay razones por las cuales no ha tomado la decisión, pero tampoco explica cuáles son esas razones y nos lleva a esta situación. Se habla entonces de una conciliación y de un diálogo, pero vemos que es casi como monólogos de los grupos en los cuales van a exponer su situación con el presidente Lobo y hasta ahí llega. ¿Cómo se puede pues promover de verdad una conciliación nacional? Porque son, como él habla, dice que son más de 50 temas los que tiene en sus manos, pero no hay acciones concretas para combatir aunque sea uno de esos temas y nos crea pues una diversidad de problemáticas
y esto pues dificulta una conciliación nacional. Antes de responder a su pregunta, yo quisiera lanzar a la audiencia una cosita más, a manera de recordatorio. Así como están las cosas, en el mundo entero es bien difícil gobernar, porque no hay respeto, porque no hay reconocimiento, no hay consideración, no hay esa buena voluntad de convivir y de arreglar las cosas. Por el contrario, hay un deseo de agitar, de revolver las aguas, de complicar las cosas, y la gente no está pensando en respuestas, en soluciones, sino en los problemas y en multiplicarlos. Yo diría a la población, y con mis mejores intenciones, que no esperemos que el gobierno resuelva todas las cosas. Es hora de fortalecer el matrimonio, es hora de fortalecer la familia, es hora de cuidar y de fortalecer todas nuestras instituciones y de trabajar duro. La varita mágica que sacó adelante a Japón, a Alemania, es el trabajo. Y no espere que el gobierno resuelva todos los problemas. Ni este gobierno ni los que van a venir van a ser gobiernos mesiánicos que tengan todas las respuestas. De hecho, tenemos que cambiar como sociedad. Todos los problemas y las vergüenzas que hemos vivido como nación son el reflejo de lo que somos como sociedad. Así que ahí donde está usted, cambie usted, perfecciónese usted, haga lo mejor, produzca, fortalezca su propia vida, su propio negocio, su matrimonio, su familia, etc. Y hablando del diálogo y de esta intención de reconciliarnos, yo creo que es parte de la democracia abrir ese espacio para escuchar, para hablar, para expresarse, un espacio para que los diferentes actores sociales y grupos de la sociedad puedan manifestarse. Es parte de la democracia y yo creo que el presidente lo está haciendo bien. Yo espero que no se diluya escuchando y no se diluya atendiendo grupos que de repente no quieren dialogar, sí. No quieren encontrar la verdad, sino imponer su verdad. Y aquí entra algo bien importante, señor Marvin, y es que en nuestra sociedad nos está afectando el fanatismo. El fanático cree ser dueño de la verdad y vive esa verdad de una manera exaltada, mística, y número 3, quiere imponer esa verdad. A como dé lugar quiere imponerla. Y yo creo que en nuestra sociedad en los últimos tiempos ha florecido el fanatismo. Y el fanatismo es veneno que malogra la convivencia. Sí. El fanatismo es una amenaza para la democracia. Entonces yo creo que ustedes, los periodistas, los líderes espirituales, los educadores, debemos de comenzar a trabajar y darle forma a una cruzada para recuperar el respeto, para ir en contra del fanatismo y volver a ser racionales. El fanático no piensa con la razón, sino que piensa con sus vísceras y se exalta y entonces pierde el control y trata de imponer su propia verdad y trata de defenderla a toda costa. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo para vencer ese fanatismo. Si queremos convivir, hay que echar mano de algunos ingredientes básicos, como es la participación de toda la sociedad, pero esa participación tiene que ser consciente, tiene que ser una participación crítica y tiene que ser una participación responsable. De alguna manera nos hemos comunicado con el señor presidente y lo hemos felicitado por este espacio y porque desde la fe, él como autoridad debe de reconducir toda la diversidad a la unidad, que no quiere decir uniformidad. Y yo pienso que ese paso es importante, pero también esperamos que no se diluya, que no pase todo el tiempo en estos encuentros, sino que llegue el momento cuando él tome la decisión de trabajar con aquellos grupos y con aquellos actores sociales que quieren trabajar en favor de Honduras, no en favor de agendas personales o de grupo o de interés particular o también de interés
extraño a nuestra nacionalidad. Sí, y creo que lo importante para que estos diálogos sean fructíferos es que las partes y los organismos, el sector de la sociedad civil que llega a entrevistarse con el presidente, pues que se lleven propuestas, que así como se exponen la problemática, pues también proponer soluciones. Me gustaría, por ejemplo, ver el magisterio que exige pago de sus planillas, decir, bueno, nos pagan, pero nosotros vamos a hacer una limpieza a lo interno, vamos a identificar qué profesores tienen plazas ilegales, qué profesores tienen situaciones irregulares dentro del magisterio, y de esa manera pues hacer una filtración y poder limpiar lo que es la parte interna, y de esa manera pues tener recursos más disponibles para pagarle a los profesores que sí dan clases y sí trabajan. Se debe hacer propuestas ciertamente para poder tener soluciones inmediatas, no esperar, como decía, que el gobierno solucionara todo. Pero por supuesto también el gobierno tiene que tomar decisiones. A veces las actitudes más cómodas que se pueden tomar de los políticos es no tomar una decisión, porque cualquier decisión va a ser impopular en un sector y va a ser popular para el otro, y si se quiere quedar bien con los dos, entonces la situación más cómoda es no decidir. Eso tampoco es una solución. En cuanto a la reconciliación nacional, vemos que en la realidad del país se manejan dos ideas. Una es incluir a todas las personas de los diversos grupos, por ejemplo, Resistencia o las personas de la Unión Cívica Democrática, bueno, en fin, reunirlos a todos dentro del gabinete. Aunque eso en aspectos prácticos dificulte, porque al existir un divisionismo ideológico a lo interno de un gobierno, pues eso dificulta de que se tomen decisiones y que se tenga un rumbo en común. Pero genera la idea de que hay unidad, una idea que en la práctica no es así. Hay otra teoría, por otro lado, de la parte, por ejemplo, de la Resistencia, que para la idea de ellos reconciliación nacional viene primero castigar o eliminar o deshacerse de un cierto grupo de personas que ellos pues argumentan de que no deben de estar incluidas dentro del gobierno o que deben ser castigadas, y a la misma vez, bueno, después de haber hecho un castigo y haberse eliminado a estas personas, pues después hacer algo así como deshagámonos de los demás y después nos unimos nosotros mismos. Eso tampoco es algo bueno, porque todos somos hondureños. Algo que debemos de comprender, de que las situaciones que se dan a todos nos afecta. Algo preocupante se dio, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que se ha promovido y se ha pues informado por los medios de comunicación la situación de derechos humanos. Algunos sectores inclusive exageran la situación de derechos humanos para dar una imagen más deplorable en nuestro país de lo que pasa. Aparte de que se dan informes que no son congruentes. El informe por ejemplo, del gobierno habla de violaciones de derechos humanos que posteriormente a la toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa se han disminuido, y hay otros informes de otras organizaciones que hablan de que la situación de derechos humanos continúa acrecentándose y hay muchas víctimas. Lo cierto es de que eso afecta, porque ahora se está hablando pues de recortar presupuestos a Honduras por la situación que se está de derechos humanos. Y esos recortes de presupuesto no crea que va a afectarle solo a los golpistas, como dicen, o solo a la Resistencia. Nos afecta a todos por igual. No van a preguntarle a ustedes de este color o del otro, entonces a ustedes le vamos a dar dinero y al otro no. Eso es a todo el país que nos afecta. Es por ello de que se debe de decir la verdad, y si hay situaciones pues pedir ayuda, pero no hacerlo por dejar mal a un grupo o bien al otro. Eso no debe ser así. Es por ello de que estos diálogos esperamos que den resultados, pero sí siempre deben ir acompañados de muchas propuestas. Vemos entonces que en Honduras necesitamos acercarnos, retomar el papel, retomar los valores morales que debemos de tener, y eso viene desde el hogar. La educación es primordial, y en el hogar nos deben enseñar estos valores como tener una actitud fraternal, compartir en vez de imponer y adoctrinar. ¿Cómo podemos retomar los valores en nuestra sociedad si tenemos dificultades en los núcleos familiares, en el cual pues vemos día a día de que hay hogares desintegrados, y eso pues provoca una generación que está sin rumbo? Hemos comenzado a hablar de valores y retomar los valores y antivalores. Para comenzar, los valores son los rectores de las universidades
y discutieron con el presidente Lobo Sosa sobre alguna temática, y aquí pues les vamos a presentar una nota elaborada por el periodista Alfredo Guzmán. El tema de la constituyente o de las reformas al artículo 5 constitucional no son prioridad, afirma el presidente. Dice tener al menos una lista de 50 cosas que le interesan más a los hondureños, pero bueno, habrá que esperar que comience a atender ese estado. Ya tenemos una lista como de 50 situaciones que hay que cambiar en Honduras. ¿Cuáles? 50. Son bastantes. Las conversaciones en Casa de Gobierno continuaron este día. Tocó el turno a las centrales obreras y a las universidades privadas. Los primeros aprovecharon para hablar de salario, pero también para decir al presidente que no apoyarán la consulta si antes no se atienden una serie de condiciones. Exigimos como condición esencial para un proceso real de diálogo y reconciliación el inmediato e incondicional retorno del expresidente constitucional de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Las universidades estamos proponiendo, ¿verdad?, de que se lleve a cabo una solución sistemática. Hemos estado participando arduamente con lo que es el tema de nación, ¿verdad? Tanto el plan de nación como el presupuesto de la República que va a ser aprobado en los próximos meses. El Frente Nacional de Resistencia ha sido hasta el momento el único que ha rechazado de forma oficial la convocatoria hecha por el presidente de la República. Al parecer les ha quedado claro que temas tales como el estatuto del docente, los contratos colectivos pueden correr peligro. En la reforma del artículo... Las autoridades llegaron con una invitación que no habla precisamente de discutir temas de tipo constitucional concernientes a una constituyente. La invitación recibida a los rectores de las universidades privadas es para dialogar sobre temas para el desarrollo del país. Las universidades privadas, 14 en total, llegaron a hacer propuestas desde temas tales como presupuesto y hasta una estrategia para rescatar el lago de Yohoa. Hemos estado trabajando con una propuesta con el Instituto Tecnológico Massachusetts y hoy... En primer plano, y otra situación que está viviendo el país, es un diálogo promovido por el presidente Porfirio Lobo Sosa. La situación, en teoría, es de que él está escuchando la sociedad civil y todos diversos organismos y partes de la sociedad para escuchar cuáles son los problemas que le van a exponer para encontrar soluciones. Otros argumentan que el objetivo es simple y sencillamente montar una asamblea constituyente que pueda pues, eliminar y crear una nueva constitución. Lo cierto es que el día de ayer en Casa Presidencial se reunieron